Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí otra vez desde Fletcher FM. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es un tema histórico. Y vamos a ver a quién tenemos hoy. Vamos a ver. Ah, es Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Mr. Fletcher, por siempre invitarme. Aquí estoy otra vez y yo estoy muy bien. Perfecto. ¿Y cuál va a ser ese tema del que hoy vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la batalla de Trafalgar. Ok. ¿Y cómo ocurrió esta batalla? Bueno, vamos a ver. Fue un combate naval que enfrentó a Reino Unido contra las flotas napoleónicas y España. ¿Y dónde tuvo lugar? Cerca del Cabo de Trafalgar. Esto está ubicado en la costa sureste de España, cerca de la ciudad de Cádiz. Y fue el 21 de octubre de 1805. Ok, pero aparte de estas naciones, otras más estuvieron involucradas. No estuvieron otras más involucradas. De hecho, esta fue la tercera coalición formada por Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia para intentar derrocar a Napoleón Bonaparte del trono imperial y disolver así la influencia militar que éste tenía en toda Europa. Ok, ¿y cómo, por qué razón, cómo se llegó a esta batalla? Bueno, aquí es importante hablar de las causas que originaron esta batalla. Vamos a ver cuáles fueron las principales. La primera, obviamente, la rivalidad que se venía teniendo entre Francia y Reino Unido. La otra, la ambición de Napoleón Bonaparte de dominar Europa. Había habido un tratado que se llamaba el Tratado de Amiens, que era un tratado de paz, que se firmó en el año 1802 entre Reino Unido y Francia. Pero bueno, era un tratado de paz de verdad que bastante frágil y apenas en 1803 esto se quiebra por la pretensión que tenía Napoleón Bonaparte de seguir extendiendo su dominio por el continente. La alianza entre Napoleón también, la alianza entre Napoleón y Carlos IV de España con el interés de recuperar España el Peñón de Gibraltar. Entonces ahí había llegado a un acuerdo España con Francia y decía, bueno, si me apoyas en esto, yo te devuelvo el Peñón de Gibraltar. Este estaba bajo dominio inglés desde, como dijimos, del año 1713. Otra cosa, la unión entre las flotas de España y Francia superaban en números a la de Reino Unido. Entonces esto hacía pensar a Napoleón que con estas dos flotas unidas podían vencer a los ingleses. Además también de otras de las causas que Napoleón quería obviamente invadir territorio británico. Interesante. Hablemos de las características. Como comentamos, el plan de Napoleón era invadir las islas británicas. ¿Y cómo fue la estrategia? La estrategia franco-española era la siguiente. Era distraer a la flota británica, alejarla del Canal de la Mancha hacia lo que son las posesiones en las Indias Occidentales. Y entonces una vez estando allá, ¿qué hacía Napoleón con sus tropas? Supuestamente invadían las islas británicas. Este plan de distracción fracasó y trajo como consecuencia la derrota en Finistre. Finistre está en la costa norte de España. Tras esta derrota, la flota se dirigió luego al puerto de Cádiz, de donde zarparía el 19 de octubre hacia Trafalgar. Esta flota franco-española se vio bloqueada en Cádiz por Horacio Nelson y en septiembre lo que hizo Napoleón fue ordenar a Villeneuve. Villeneuve era el que estaba al mando de la flota francesa, navegar a Nápoles. Dijo, váyase a Nápoles. Pero ¿qué hizo Villeneuve? No obedeció la orden de Napoleón y permaneció en el puerto. A mediados de octubre, este Villeneuve conoce las intenciones de Napoleón de que lo iba a sustituir por el almirante François Etienne de Roussillon-Mézeroux y después lo iba a enviar a París para pedirle cuenta por sus acciones. ¿Qué hizo Villeneuve? Se adelantó a la llegada de su reemplazo y partió de Cádiz con la flota combinada el 18 de octubre. No le prestó ninguna atención a este Napoleón y siguió para adelante. Ok, hablemos de cómo estaban formadas
las flotas, estas que nos has dicho anteriormente. Vamos a ver por el lado de la flota combinada. En el lado de la flota combinada estaba la francesa y la española. Entonces, la francesa estaba al mando del vicealmirante Pierre Villeneuve, como habíamos dicho, y el segundo era el contraalmirante Charles René Magon de Medin. En la flota española estaba al mando el capitán general Federico Gravina y su segundo era el teniente general Ignacio Marías de Álava. Esta flota francesa contaba con 18 navíos en línea y la española tenía 15 navíos en línea, para un total de ¿cuánto? 33 navíos en línea. Por parte de los británicos eran 27, o sea que ahí lo superaban 37 a 23, los británicos tenían menos. Y quien estaba a cargo de esto, de la parte británica, era el vicealmirante Horacio Nelson. Por favor, cuéntanos en qué estado estaban estas flotas. Vamos a hablar de la Marina Imperial de Francia. En ese momento era considerado la segunda importancia de la época. Estaba dotada de barcos potentes y modernos. Pero había un detalle. Cuando ocurrió la Revolución Francesa, no hace mucho, había dejado el cuerpo de oficiales a marinos inexpertos en sustitución de los antiguos mandos. ¿Y esto por qué? Porque incluso ajusticiaron durante el proceso revolucionario algunos mandos marinos porque tenían un pasado aristocrático. Era un cuerpo antes de la Revolución Francesa, una flota bastante poderosa. Es verdad que siempre con una categoría aristocrática, por decirlo así, pero muy eficiente. Pero vino la Revolución Francesa y con su lema de igualdad y todo esto, dijo no, aquí hay que quitar a todos estos aristocráticos y poner gente del pueblo. Bueno, la gente del pueblo como que no está muy preparada en este caso. La mayor parte de los oficiales eran inexpertos, no habían estado en peleas de importancia y las tripulaciones carecían de experiencia profesional naval. Profesionales casi que ninguno en esta flota francesa nueva. Vamos a ver en el caso de la Marina Española cómo estaba. Había existido recientemente una epidemia de fiebre amarilla y esto había azotado un poco la zona de Andalucía, ¿no? Entre el año 1802 y 1804. Esto dejó a la flota española sin la cantidad suficiente de tripulantes preparados, porque muchos de los marineros tuvieron que ser reclutados, muchos a la fuerza. Estos a veces marineros eran de diversos orígenes, habían mendigos, campesinos, soldados de infantería, hasta reclusos que habían sido liberados, ahí fueron agarrados, o sea que la preparación tampoco muy poca. Por otro lado, el estado mismo de estos buques era un poco lamentable y también ruinoso, tanto así que algunos capitanes españoles llegaron a sufragar de su propio bolsillo reparaciones y pintura de los barcos. Vamos a ver cómo era el estado de la flota británica. La escuadra británica al mando de Horacio Nelson estaba compuesta por marineros profesionales, casi todos con varios años en la mar y una amplia experiencia que tenían en combate. Esto es verdad que estaban bastante preparados. Ok, muy interesante. ¿Y cómo fue la táctica de cada flota? Vamos a ver el caso de la combinada Villeneuve, porque optó por la forma de ponerse en línea. Y la flota británica, al mando de Horacio Nelson, lo que hizo fue atacar con dos columnas paralelas en perpendicular a esta línea que formó Villeneuve. Esto le permitió romper la línea de batalla de la combinada y así rodear a varios de los mayores buques enemigos con hasta 4 o 5 de sus barcos. El ataque de Nelson desorganizó completamente esta forma de línea y bueno, consiguió incluso dividirlo en 3 pedazos y así fue mucho más fácil. Esto permitió a la escuadra de Nelson capturar los barcos franceses y españoles, cortarles la retirada y batirles con artillería por la proa y por la popa. Y estos eran los puntos más vulnerables de este tipo de embarcaciones. El combate empezaría al mediodía aproximadamente de este 21 de octubre. En el espacio de 2 horas,
la mayoría de los navíos más importantes de la flota franco-española ya estaban rendidos y otros, bueno, ya que otros ya estaban ya hundidos también. Al poco de haber comenzado la batalla, no había comenzado mucho tiempo, Nelson había sido mortalmente herido durante el combate. A las 6:30 de la tarde aproximadamente, bueno, finaliza el combate y quedando la flota franco-española totalmente devastada. Es verdad que más adelante también el vicealmirante Horacio Nelson murió en esta batalla, aunque los ingleses triunfaron en esta batalla. Ok, me parece que eso estaba bastante interesante. Y ok, ocurre todo esto que hemos venido. Vamos a resumir un poco, porque toda causa tiene sus consecuencias. Vemos que esto no es una batalla, así que bueno, salió porque salió, sino tiene que ver principalmente con esa rivalidad entre franceses e ingleses, principalmente Napoleón que quería agarrar todo y quería agarrar Islas Británicas, pero bueno, le fue impedido. Ya vemos aquí las consecuencias, ¿no? Bueno, las consecuencias es que perdieron la guerra, pero cuéntanos un poco las consecuencias, algunas. Sí, vamos a contar algunas consecuencias. Bueno, esta batalla obviamente frustró la intención de Napoleón de invadir las Islas Británicas, que eso era lo que él deseaba. Esto, la realidad le dijo, no, esto es imposible. Al ver eso ya como algo ya imposible, lo que hizo fue desviar su atención y seguir con sus rivales, pero continentales, a nivel de tropa, porque a nivel de tropa, bueno, sí verá que era muy difícil vencer a Napoleón Bonaparte, pero ya quedó demostrado que en la mar la tenía bastante difícil. Además de esto podemos decir que supuso el comienzo del poderío naval británico que duraría un siglo. Entonces esto es un punto de inflexión en lo que es el poderío británico durante mucho tiempo. Hay unos que también más o menos dicen algo, tampoco que sea así tan cierto, que posiblemente esto también fluyó en la parte española. Quedan muy debilitadas lo que es la flota y por ahí, entre otras cosas, tiene que ver después con lo que son las revoluciones hispanoamericanas y posiblemente España ya no tenía ese poder. Pero bueno, eso tampoco es que se puede discutir mucho eso, pero por lo menos en la parte de los ingleses sí les dio mucho poder y el mar fue de ellos durante casi 100 años. El mar, porque tampoco es que sus colonias o las colonias que tuvieron anteriormente, otros sitios que iban, podían agarrarla. Solamente el mar es donde estaban bastante fuertes los ingleses. Ok, muy interesante todo esto que ha pasado de batalla de Trafalgar. Yo también sé que en Trafalgar hay plaza, eso es cierto. Cuéntanos un poquito de plaza de Trafalgar. Sí, esta plaza se llama la Plaza de Trafalgar, Trafalgar Square, y más o menos allá por el año 1840 aproximadamente, la plaza todavía tenía otro nombre, se llamaba Guillermo IV, pero dijeron, bueno, vamos a ponerle otro nombre, aquella plaza, aquella batalla que ya hemos ganado, y obviamente habían ganado muchos años antes, en ese año 1805, esa batalla de Trafalgar. Ahí la reacondicionan, lo que hace es que ponen una columna y arriba ponen a Horacio Nelson, que bueno, está hasta nuestros días, ahí cuando vayan a Trafalgar, van a ver en esa plaza de Trafalgar a Horacio Nelson. Esa plaza es verdad que es bastante simbólica, es de mucha importancia y ahí se hacen eventos de cualquier tipo, ¿no? Hay eventos, hay también protestas, manifestaciones, reivindicaciones, cualquier cosa que alguien quiera reivindicar, allá va. Y también está muy cerca de lo que es la parte cerca de la City de Westminster, donde está esa parte política, donde vemos lo que es la Plaza del Parlamento. Plaza del Parlamento, bueno, las cosas importantes que hay, Abadía de Westminster, Palacio Westminster y lo que se conoce como el Big Ben. Y también está muy cerca de algunos palacios, bueno, el más importante de todo. Está en St. James, pero el más importante de todo, el más emblemático, el Palacio de Buckingham Palace, ¿no? Donde es la residencia oficial
de los Reyes. Entonces una zona bastante céntrica, esa plaza de Trafalgar, para recordar esta batalla de Trafalgar. También está por ahí cerca, en la parte de atrás, el National Gallery y el Porter Gallery, que son gratuitos, y verdad que vemos pinturas, obras y bastante interesante. Si en algún momento vienen aquí a Londres, pasen precisamente por ahí por la plaza de Trafalgar, porque además de ver todo esto, tiene cosas que le va a quedar bastante cerca. Ok, verdad que muchas gracias por informarnos de batalla de Trafalgar. Así cuando gente vaya a esa plaza de Trafalgar y vea columna con Horatio Nelson ahí arriba, eso tiene una razón de ser. Batalla Trafalgar, Plaza Trafalgar es por batalla Trafalgar. Generalmente los ingleses tienen unas características que ellos realzan sus victorias y verdad que lo llevan a unas categorías altísimas. Y bueno, es su forma de ser, es la forma que ellos atraen turismo, la gente contenta caminando con su historia, ellos están siempre muy orgullosos de su historia, no se arrepienten, la gente contenta con turismo y todo esto. Bueno, Ángel, como siempre, agradecido por explicación que nos has dado en este caso de batalla de Trafalgar. Muchísimas gracias. No, Mr. Fletcher, gracias a usted que siempre me invita y así podemos debatir temas, en este caso esa batalla de Trafalgar. Cuando usted quiera, usted me sigue invitando. Bueno, Ángel, de verdad que entonces invitaremos en otras ocasiones. Así que muchas gracias. Recuerden, por favor, en YouTube, lo que tienen que hacer es darme suscribir, denle me gusta y activen campanita, porque si activan campanita, cuando haya nuevo video de Fletcher FM, les va a llegar y así podemos verlos y aprender algunas cosas más. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado y hasta luego.